tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. Bienvenidos a una nueva edición de las cartas sobre la mesa. En nuestra sexta temporada ya, son 6 años que lo hemos estado acompañando con distintos entrevistados, temas, perspectivas de análisis para mirar lo que pasa en el mundo, lo que pasa en la región, lo que pasa, por supuesto, en Chile. Eso gracias a Mundo TV, que hoy día está ya desplegado desde Antofagasta hasta Los Lagos. Probablemente es una señal de donde usted nos ve y nos sigue. Le agradecemos muchísimo además por ello. También estamos en Telecauquenes y Ñublevisión y por supuesto en Radio Nonguén en Concepción. Además de nuestras plataformas de Infogate, Twitter, Facebook y YouTube y por supuesto Instagram. Así que si nos ve por ahí, denos un like porque como usted bien sabe, eso nos coopera para poder sostener este esfuerzo de Infogate, que es un periodismo independiente, que busca justamente colocar temas para que usted pueda dialogar, pensar, reflexionar y tener una perspectiva respecto a lo que pasa a su alrededor. Agradecemos también a Aurus, quien nos ha acompañado desde hace mucho rato, y es una joyería que más allá de tener joyas, se focaliza mucho en el oro. Si usted quiere hacer una inversión, claramente compre esas pequeñas barras de oro que tiene Aurus, esas barritas que puede ser un estupendo regalo, pero también una interesante forma de ahorrar. Y ese ahorro, sin lugar a dudas, te va a ayudar después, porque como usted bien sabe, cuando hay crisis, hay inflación, hay recesión, normalmente el refugio de todos aquellos que quieren ahorrar algo, o son las propiedades, o los bienes raíces, y el oro, que es lo que se usa a nivel mundial y que no pierde justamente esa capacidad. Consecuencia, así que yo diría que tenemos ese esquema. En Infocate ahora empecemos por lo que son los temas que nos interesan. Ya vamos a hablar posteriormente con nuestro entrevistado de lo que pasa en el escenario doméstico en términos de mayor profundidad y lo que viene de aquí a diciembre, conforme lo que conocemos del Consejo Constitucional ya instalado. A nivel internacional, probablemente hay varios temas que nos interesaría destacar. Primero, dejar algunos puntos de reflexión. La semana pasada o antepasada decíamos que la estrategia de Lula de posicionarse a nivel global como un actor preponderante en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto de Ucrania había fracasado porque su propuesta no fue considerada en la reunión que se hizo en el G7 alrededor del 20 de mayo en Hiroshima, no ha sido considerada en ninguna de las mesas de negociación que hoy día se están llevando adelante. En consecuencia, Lula hoy día está intentando replantear su estrategia de posicionamiento internacional tomando la Amazonía como su principal eje de proyección en el sistema mundial. Vamos a ver cómo le va con eso, pero es interesante la búsqueda que tiene efectivamente Lula respecto a todo eso. Al lado de eso, o al frente de eso, si usted gusta, está López Obrador, que ya está en su último año de gobierno y se empiezan a buscar quién lo puede reemplazar. Un reemplazo que no va a ser fácil en una democracia como la mexicana, que tiene luces y sombras, según usted lo quiera mirar, son más sombras que luces muchas veces, pero claramente la sucesión en México no va a ser simple, porque además va a coincidir con el cambio de gobierno también en Estados Unidos. Una campaña donde en el Partido Republicano ya hay 10 candidatos, en el Partido Demócrata se van sumando varios más, aparte de Biden, que ha señalado que va a la reelección. El tema, dentro de todos los candidatos que hay en el Partido Demócrata, está si efectivamente Kamala Harris, actual vicepresidenta de Estados Unidos, tendría el apoyo suficiente para ser candidata presidencial. O, en su defecto, podría surgir un nombre que hoy día no está entre los favoritos, pero que se está conversando en muchas reuniones en Washington, que es el nombre de la señora de Michelle Obama, la señora de Barack Obama, quien podría ser una carta que logre unir a un partido demócrata que está dividido y un partido republicano que tiene que tomar decisiones respecto a Donald Trump, quien ya es un precandidato conforme sus propias palabras. Y además teniendo presente que, como ya lo hemos señalado en otra oportunidad, las primarias en Estados Unidos recién comienzan, o legal o formalmente, en el mes de enero del año 2024. Sin embargo, a 7 meses de esa fecha, ya hay sobre la papeleta diversos nombres que buscan los apoyos internos necesarios para todo eso, lo cual es preocupante porque significa una debilidad democrática. Segundo, se saltan los procesos formales e institucionales existentes. Y tercero, generan incertidumbre y le quitan, yo diría, peso específico al gobierno de Biden, justamente cuando a nivel internacional Estados Unidos está llevando adelante una estrategia del Indo-Pacífico,
una estrategia de negociación y confrontación con China, una relación que quiere profundizar con Europa, la búsqueda de aplastar, digamos, entre comillas, como lo ha señalado el propio Biden, a Rusia en lo que ha sido la invasión rusa a Ucrania, la idea de poder tomar posesión de Ucrania por parte de Occidente. Es decir, hay un sistema internacional que hoy día está en un proceso de redistribución de poder, donde emergen potencias como India, potencias emergentes como Turquía, que acaba de elegir a Erdogan como su presidente, y donde efectivamente tenemos todo eso. En América del Sur tenemos la situación de Colombia, un Petro que está siendo cuestionado políticamente por las declaraciones del ex embajador de Colombia en Venezuela, quien, según su propio testimonio, pasado de copas, digamos, dio una entrevista a una revista donde señaló de que la campaña a la presidencia de Gustavo Petro contó con los recursos de Venezuela, particularmente de Maduro, en varios millones de dólares, cosa que después desmintió y trató de justificar diciendo que eso no era así. Como sea, esto ha generado en Colombia un elemento más de la polarización interna que hay. Está obligando al presidente Gustavo Petro a definir si quiere ver esto como un tema de Estado o como una crisis de gobierno. Hasta el minuto tiene una crisis de gobierno. Pero él va a tener que definir si acaso hace un cambio de gabinete ampliando la participación de otros sectores políticos que le permita avanzar en sus reformas estructurales en un Congreso donde no tiene la mayoría. El 13 de julio próximo va a tener que comparecer ante el Tribunal Electoral para dar cuenta del financiamiento de su campaña, pero hoy día Colombia está en una situación incierta, incierta en lo político, en lo social y también en lo económico. Consecuencia, es complicado. Ecuador, que como ustedes bien saben, hizo la muerte cruzada, es decir, se disolvió la Asamblea Nacional y se llamó a elecciones generales digamos, en agosto próximo. Y en esa perspectiva, Guillermo Lasso habría anunciado de que no va a postular a la presidencia, tratando de buscar una alianza que sea mucho más potente para poder estar en el poder y evitar que las fuerzas de Rafael Correa lleguen justamente a conducir Ecuador. Entonces ahí tenemos un tema que también es bastante, yo diría, complejo, pero que hay que mirarlo con mucha atención. Lo propio pasa con Dina Boluarte en Perú, que aún no logra avanzar y consolidar y legitimar adecuadamente su gobierno, y está con pugnas con el Congreso peruano en la búsqueda de una solución a la crisis política, social y también económica que vive Perú. Por su parte, Argentina está preparándose ya para las primarias, las famosas PASO, que son en el mes de agosto, y donde se buscan candidatos que representen a Cristina Kirchner, se busca candidatos que representen el ideario de Fernández, el actual presidente, y por supuesto está el fantasma de Milei, que es un libertario que está en en la agenda política de Argentina y que deberá definir si acaso se va a unir o no con las fuerzas de Macri, si las fuerzas de Macri, junto por el cambio, definitivamente se van a ampliar o van a quedar donde están. Como usted ve, el panorama político internacional y nacional está claramente bastante complejo, tanto por temas de fragmentación, debilidades institucionales y poca capacidad de poder saber cómo regiones como la de América Latina se van a sumar a todo lo que es proceso de negociación y de definición de lo que es el próximo, ¿no es cierto?, el, el, el próximo periodo, digamos, los próximos 50 años en el mundo, donde tenemos como eje una reindustrialización y tenemos como eje también, ¿no es cierto?, una nueva distribución de poder. En esa perspectiva, en consecuencia, tenemos un mundo que está bastante complejo. En lo específico, tenemos que mirar bien lo que sucede con Ucrania. En estos días, digamos, se destruyó una represa que ha generado una inundación, pero que está en medio, esta explosión, este atentado contra esta represa está en medio de lo que es la contraofensiva ucraniana. Una contraofensiva que se supone sería exitosa y que le permitiría a Estados Unidos, a Europa y por supuesto a Ucrania a obligar a Rusia o sentar a Rusia en la mesa de negociación y eventualmente obligarlo a abandonar los territorios ocupados. En consecuencia, digamos, el atentado contra esta represa, donde Rusia dice que no lo hizo, que fue Ucrania, Ucrania dice que no fue Ucrania, sino que fue Rusia, más allá de todo eso, claramente genera
un cambio importante en el despliegue en las operaciones terrestres que están realizando tanto Rusia como Ucrania. Y afecta tanto la contraofensiva ucraniana como el despliegue militar de Rusia, que le permite adecuarlo a las nuevas capacidades militares que tiene Ucrania, que son las provistas por los países, ¿no es cierto?, occidentales. Y donde Ucrania está prácticamente exigiendo tener mayor capacidad militar. Hasta el minuto lo que ha aumentado sí considerablemente es esta guerra de drones, una connotación bélica tecnológica, pero con una alta capacidad de destrucción con los drones famosos, tanto Rusia atacando ciudades importantes o posiciones militares relevantes de Ucrania, como Ucrania también llegando a territorio ruso. Es evidente que mientras Ucrania logre consolidar su contraofensiva, Rusia va a tener mayores complicaciones. Hasta el minuto Rusia ha logrado mantener la guerra en el territorio ucraniano y no se han visto afectadas las ciudades rusas. Como sea, se está pensando de que los próximos 3 meses van a ser fundamentales para saber si efectivamente Occidente tiene o no capacidad de colocarle un pie encima, digamos, a Rusia. Si uno mira la historia y ve la intervención de Rusia en Siria, por ejemplo, Occidente no fue capaz. Si vemos lo que pasó en Afganistán, tampoco. Si vemos lo que pasó en varias otras partes, Rusia ha logrado mantener sus esfuerzos bélicos en cada una de las zonas donde ha estado. Y ya que mencionamos Siria, lo que no debemos dejar pasar es la reciente visita del presidente sirio a Arabia Saudita, algo yo diría impensado y donde pareciera ser que el mundo árabe está en un proceso bastante distinto al que nosotros veíamos normalmente desde esta parte del mundo. Bashar al-Assad y lo que ha hecho al llegar a Arabia Saudita es recomponer relaciones donde detrás y al lado de Siria está Irán, también está Turquía, digamos, también están los intereses de Emiratos Árabes Unidos, también están los intereses de la monarquía de Arabia Saudita, que ha tomado distancia de Estados Unidos, y claramente significa, bueno, está China también, que acaba de establecer relaciones, ¿no es cierto?, con Irán, con Arabia Saudita. Arabia Saudita e Irán también están con relaciones diplomáticas, es decir, en el Medio Oriente algo se está moviendo y no es menor. Por lo tanto, tenemos, yo diría, una gran cantidad de cosas que poder ver en el sistema internacional y se lo quiero dejar para que usted pueda efectivamente eh, conversar en su casa, con su amigo, con sus cercanos, respecto a lo convulsionado que está el mundo. Pero la verdad sea dicha, si usted me permite, es que hoy día estamos en una modificación sustantiva del modelo capitalista. Si a usted le gusta este tipo de reflexiones, permítame decirle que el modelo capitalista está sufriendo los mayores cambios y las mayores transformaciones desde el siglo XVIII-XIX en adelante. Es cierto, el mercado sigue existiendo, el mercado también existía en el tiempo de los fenicios. El mercado sí va a seguir existiendo. Una regulación que hoy día le llamamos Estado, existía siempre la idea de un poder que regulaba las relaciones sociales, económicas y comerciales a nivel global o en el territorio donde tenía la capacidad de imponerse. Todo eso sigue existiendo, o sea, los factores no se han modificado sustantivamente. ¿Qué cosas han modificado? La manera en que se producen los bienes y la forma en que el ser humano establece su posición en la comunidad en la que se encuentra, considerando esa comunidad su entorno inmediato o la tierra completa. Entonces, y es ahí donde tenemos cambios sustantivos que nos están afectando en términos culturales, en términos de nuestro comportamiento y, por supuesto, en términos económicos. Lo que vemos, lo que vemos decía, eh, lo que vemos decía era que mientras tenemos, ¿no es cierto?, el fantasma de una recesión, también tenemos la idea de que hay un espacio de oportunidades. Y las institucionalidades democráticas hoy día están puestas a prueba para poder establecer si son capaces o no de poder conducir, de orientar a una sociedad que tiene muchas expectativas, muchas necesidades, pero que le da lo mismo al modelo sociedad o el modelo económico que exista, siempre y cuando los niveles de injusticia disminuyan, siempre y cuando los niveles de desigualdad sean razonables, siempre y cuando no hay un abuso del poder. Es decir, son varias condiciones que hoy día están instaladas alrededor de todo eso. ¿Cuál va a ser el modelo que va a quedar si se modifica específicamente el modo de producción? Como eso en palabras de Carlos Marx, si se modifica el modo de producción, cambia la sociedad. Y eso es lo que efectivamente está pasando ahora. A nivel nacional,
yo diría que hay varias cosas que obviamente nos van a llamar la atención, que muchas de ellas vamos a conversar con nuestro invitado. ¿Ya? Y en esa perspectiva, yo diría que lo primero es tener presente que la cuenta pública hecha por el presidente Boris de 3 horas y media quedó entre los largos discursos del siglo XX, donde particularmente de izquierda, y ahí el referente es Fidel Castro, ¿no es cierto?, con discursos de horas y horas y horas, que con mucha retórica, con mucha pasión, con mucha ideología, instalaban temas. Y en este caso, son 3 horas y media de hablar, 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 lo cual parecía ser un discurso, ya voy a ir al contenido, un discurso que estaba más hecho bajo una estrategia comunicacional, más que en términos de poder dar una cuenta al país. Y efectivamente, el discurso del presidente Boric constituye un listado de muchas cosas, pero donde quizás se destacan algunas cuestiones donde el discurso yo diría que iba dirigido a la ciudadanía en la mínima parte, pero iba más dirigido a los partidos políticos con representación en el Congreso y particularmente a su propia coalición. Es notable que en el discurso del presidente Boric no menciona en ningún minuto a su coalición de gobierno, sin embargo sí menciona a todos los políticos. Y claro, yo creo que ahí la idea es poder hacer depender el apoyo que le puede dar el Congreso a sus propuestas legislativas, particularmente esas reformas que se han denominado estructurales, como es el tema de las pensiones, como el tema tributario, y particularmente este último, donde parte importante lo que puede o no puede hacer en los 3 años que le quedan de gobierno, o 2 años y medio, si te gusta, van a depender si se aprueba o no una reforma tributaria. Y eso significa instalar en la práctica eh, una base distinta de negociación con los partidos políticos propios y particularmente con la oposición. El llamado a la transversalidad en el apoyo a aquellas cosas que se considera importantes, como los temas de seguridad y otros, en definitiva chocan con los propios intereses de los partidos que hay en la coalición gobernante. Y eso, sin lugar a dudas, va a ser un tema. Ya, no, eh, ya tenemos oportunidad de profundizar eso con nuestro invitado. Pero también otra cosa que ha ido sucediendo en estos días es la instalación de la Convención Constitucional. Una instalación que, como bien sabemos, está liderada por quien obtuvo más votos y la mayor cantidad de representantes, que es el Partido Republicano. Y sin embargo, la instalación de este jueves 7, perdón, este miércoles 7 de junio, en definitiva, fue muy interesante porque tuvo un sentido republicano, tal cual lo tuvo la ceremonia del Tricel, donde se establece el resultado de las elecciones y se legitima todo ese proceso electoral con la validación de las candidaturas que ganaron, sino que también quedan en la práctica digamos, comparaciones como necesarias en términos de lo que fue el anterior proceso, que tenía un claro efecto refundacional, en torno a este nuevo proceso que es bastante republicano y que incluso tiene la presencia del presidente Boric, un presidente que había tomado distancia de este segundo intento constitucional, pero que ahora se ha involucrado, como corresponde a un jefe de Estado, apoyando ese proceso, dando garantías de que se va a llevar a cabo y llamando a que es un desafío. Palabras que antes no se escuchaban, como patria, como un desafío republicano. Pues, patria y república son palabras que están hoy día alrededor de este Consejo Constitucional y sin lugar a dudas van a llevar, eh, eh, esperemos, a un debate bastante intenso. Ahora, usted no piense este Consejo Constitucional va a ser así miel sobre hojuelas, o que el Partido Republicano o la derecha en general puede imponer sus propias puntos de vista, sus propias normas. Tenemos todavía todo un sistema de participación ciudadana que recién empieza a manifestarse y que va a tener solamente un mes para poder hacerlo. Y hay universidades encargadas de eso, y vamos a tener a su vez la opinión de la comisión de expertos que van a participar en todo el proceso solamente con derecho a voz, pero un derecho a voz avalado por un debate anterior de varios meses. En consecuencia, yo diría que para aquella sector de la izquierda, que es una minoría, dicho sea de paso, que busca todavía la refundación, van a aprovechar todas las instancias para poder colocarle presión a este Consejo Constitucional, y poder generar yo diría, un debate al interior de que deje de lado algunas propuestas del Consejo de Expertos, del Comité de Expertos, y a su vez agregue otras que todavía no habían sido consideradas. Por lo tanto, de aquí a noviembre vamos a tener un proceso político bastante complejo y yo diría no exento de problemas. Y yo creo que son las dos cosas. Y el tercer tema en Chile
es el tema de la seguridad, la cantidad de asesinatos, que ha seguido 4, 5, 6 incluso por día, pasan a ser un problema que está impactando directamente al gobierno. Si bien es cierto, muchas veces son extranjeros los que están ahí, o inmigrantes regulares o irregulares que se ven involucrados, es evidente que eso tiene que ver con crimen organizado en términos de droga, narcotráfico, que tráfico de personas, en fin, hay varios temas ahí asociados, pero indica de que hay organizaciones funcionando, que tienen acceso a armamento, que la violencia es parte de su mensaje, el solo hecho de que se hayan encontrado personas enterradas vivas, por ejemplo, nos lleva a mirar hacia Colombia, hacia la experiencia mexicana, y eso claramente no es una buena noticia porque están pasando cosas que generan un temor, generan un miedo, cosas que en Chile no se estaba acostumbrado, y, digamos, y requiere un diagnóstico distinto al que hoy día tenemos. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Sin lugar a dudas, lo que pasa en el país, digamos, es de preocupación de todos nosotros. Primero, porque hay expectativas. Segundo, porque hay procesos en marcha. Tercero, porque hay fechas importantes, como es la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en el año 73, con diversas miradas. ¿Ya? Cuarto, porque nuestro país está pendiente de qué es lo que pasa a nivel mundial. Bueno, para conversar de eso y otros temas, un invitado habitual, digamos, que está con nosotros y que no, siempre tiene la perspectiva y la disposición para poder darnos su punto de vista, tanto personal, político, como ideológico, porque mantiene como esa perspectiva que se agradece siempre porque lo hace de forma muy transparente. Diputado Leonardo Soto, qué agrado poder saludarlo y que esté con nosotros en esta oportunidad. Igualmente, Guillermo, a mí me encanta venir a este programa porque permite conversar con cierta tranquilidad, con cierta perspectiva también, y yo creo que desde el punto de vista informativo es muy útil para la gente participar también de alguna manera en estas reflexiones sobre cómo estamos y hacia dónde vamos como sociedad. Bien. Oye, digamos, Leonardo, la verdad es que si tú tuvieras que hacer la fotografía de ahora, porque ya hoy día estamos hablando del 8 de junio, estamos grabando este programa en la mañana, ya tenemos Consejo Constitucional funcionando, tenemos la agenda de los 50 años ya desplegada por parte del gobierno y también por parte de la oposición, porque finalmente se están cruzando ahí las cosas. Tenemos ya la cuenta pública del presidente. Con esos tres elementos, ¿qué fotografía sacarías tú del país actualmente? Yo diría que este gobierno que partió con algunos grados de improvisación, con algunos grados de experimentación, por ser sobre todo una nueva generación política, bastante joven, yo creo que 1 año, 3 meses de gobierno han aprendido lecciones muy duras, pero yo creo que ya están tomando el control y el timón de la sociedad chilena y sobre todo tomando el control de los problemas y desafíos que tenemos como país. Hoy día la principal preocupación de los chilenos tiene que ver con este brote, esta criminalidad desbordada que produce hechos que no se conocían por esta zona. La semana pasada hubo varias personas asesinadas, dicen que son ajustes de cuentas entre bandas criminales. En fin, ha aumentado la cantidad de homicidios y de delitos de fuego, con armas de fuego. Bueno, y también a la par ha aumentado la migración ilegal y hay una asociación ahí en alguna parte pequeña, pero también se ha favorecido la criminalidad con la entrada de grupos organizados desde el exterior. Y yo creo que el gobierno ya tomó el control de esto, renunció a ideas preconcebidas que demostraron ser erradas y finalmente está fortaleciendo al Estado, a las policías, a los servicios de migración, todos intentando controlar este fenómeno que en otras partes, en México, en Centroamérica, han sido devastadores para los países. Y yo creo que el gobierno está haciendo lo correcto y yo creo que a la larga, con las policías profesionales que tenemos, con el sistema de justicia reformado para enfrentar este fenómeno, lo vamos a lograr. Por lo menos yo tengo la esperanza de que se están haciendo bien las cosas y por lo tanto los resultados tienen que venir. En materia constitucional, bueno, ahí hemos aprendido lecciones muy grandes a partir del fracaso del proceso constituyente anterior, fue rechazado por la inmensa mayoría de los chilenos, pero el chileno es persistente y resiliente e inició un nuevo proceso para poder cerrar este capítulo
de nuestra historia política y ahora estamos avanzando a la parte final de un nuevo proceso constituyente con expertos, perdón, con consejeros constitucionales electos por la ciudadanía. Y nuevamente yo renuevo mi confianza y optimismo que vamos a hacer una buena constitución bien hecha por especialistas y que permita la convivencia pacífica entre todos los chilenos con sus distintas miradas, pero con vocación de progreso hacia el futuro. Yo lo veo bien, Guillermo, mejor que esta misma fecha del año pasado. Hemos aprendido mucho y se están haciendo bien las cosas, van por buen rumbo. Y eso a la larga tiene que reflejar en buenos resultados para todos los chilenos y chilenas. Sí, no, yo creo que ojalá así sea. Está recién empezando este proceso que va a ser bastante breve, pero yo diría que bastante intenso, no va a pasar tan desapercibido. Yo veo, ¿cómo está la agenda de seguridad en el legislativo? Porque tú lo decías al inicio, tenemos un aumento de los homicidios y hay una agenda, el gobierno presentó una estrategia contra el crimen organizado, hay una agenda de seguridad que está inserta dentro de eso, que supone un ministerio de seguridad, supone un montón de cambios y modificaciones, pero pareciera la percepción es que ha avanzado poco. ¿Qué sucede ahí? ¿Cuál es tu perspectiva respecto a ello? Bueno, que son todos temas nuevos. ¿Ya? Todo lo que hoy día se está discutiendo en reformas legales, reformas policiales, en el Ministerio Público, en el Estado, ¿Mm? para enfrentar el crimen organizado que está teniendo brotes de violencia y de control de la sociedad muy alto, hace 2 años no existía. Nada de esto estaba en el debate público. Todo lo que hoy día está ocurriendo es inédito, se hace por primera vez en Chile y se está buscando avanzar en una agenda legislativa muy importante que busca controlar y reprimir con mayor fuerza las armas que están en poder de los civiles y sobre todo el crimen organizado, busca dotar de mayores poderes a las policías para que puedan tener más facultades para enfrentar este fenómeno, más protección en lo financiero, mejor armamento, mejorar sus vehículos, mejorar su entrenamiento, hay reforma policial, hay modificaciones de delitos que permitan que sea más fácil llegar a esta gente y llevarla a juicio, se están ampliando también los tribunales, se están especializando. Bueno, Chile y el Estado chileno se está tensionando y poniendo en marcha para poder enfrentar este fenómeno y a través de no una, sino alrededor de 30 leyes. Hay un acuerdo legislativo entre el Senado, la Cámara de Diputados y el gobierno para sacar varias decenas de leyes nuevas para enfrentar este fenómeno. Estamos en medio de esa tarea, ya hemos aprobado cerca de 7 leyes y todavía quedan algunas decenas más, algunas muy interesantes. Hoy día mismo yo estoy en La Moneda, Guillermo, viendo un proyecto de ley sobre inteligencia financiera económica de la delincuencia organizada. Mira, Cómo los servicios de aduanas, por donde ingresa mucha droga ilegal y productos falsificados, como la unidad de análisis financiero, que revisa el comportamiento en los bancos, quienes tienen un dinero o un capital que es inusual en relación a sus capacidades económicas, como el Servicio de Impuestos Internos, que también revisa a toda la riqueza y cómo se distribuye en el país, pueden detectar y ponerse de acuerdo para poder ver la ruta del dinero de todos estos criminales, de estos grupos organizados que se nutren de mucha riqueza por los negocios lucrativos que tienen. La ruta del dinero, del crimen, se va a atacar con mucha fuerza con estas leyes nuevas. Bueno, yo te digo que estamos haciendo la pega, desarrollando un conjunto de iniciativas que hoy día mismo puede que no tengan un resultado rápido, porque estos fenómenos, basta ver lo que ocurre en México y en Centroamérica, no son de fácil solución, pero Chile no está eludiendo el desafío y se está poniendo a la par para poder derrotar definitivamente a estas bandas criminales. sí. Quizás lo te coloco en un lío, pero para hacer todo esto, lo cual me parece muy bien, se requiere también profundizar la relación con los países vecinos, con los países con los cuales, donde proviene justamente. Se está trabajando también en fortalecer ese multilateralismo de seguridad, por llamarlo de alguna forma, para que efectivamente haya una cooperación concreta en esos ámbitos. Por supuesto, y ahí estamos hablando sobre todo del tema migratorio, que dado que Chile en el gobierno anterior abrió sus puertas de par en par prácticamente sin controles
en Colchane y otros lugares de la frontera, entró gente que desde otros países, de países vecinos, que venía a trabajar y aportar y hacer progresar a su familia, pero también entró mucha delincuencia que huía a sus países ilusionados por tener estos nuevos mercados como el chileno. Hoy día el fenómeno de la criminalidad tiene un componente extranjero. Uno ve Santiago 1, la cárcel más importante de Santiago, y cerca de un tercio son personas que están privadas de libertad por cometer graves delitos y son extranjeros ilegales. En consecuencia, hay que cerrar la frontera, hay que fiscalizar a los que entran y salen, y en eso este país, Chile, no puede hacerlo por sí solo. Tiene que tener un acuerdo con los países como Bolivia, Perú, para que reciban a los cuyo ingreso se rechaza. Tiene que tener un acuerdo con Venezuela, con Colombia, para que ellos puedan también recibir a las personas que son expulsadas por cometer delitos de acá. Y la Cancillería está haciendo un trabajo gigantesco en ese sentido. Sí, ¿no? Y eso creo que es fundamental. Ahora quiero cambiarte de tema. Digamos, ¿cómo llegó el Partido Socialista después de la elección de consejero? Porque finalmente, o sea, todos los números dicen que bajaron la votación. ¿Cuál es la autocrítica o la percepción que ustedes tienen, o sea, considerando lo que pasó y la perspectiva para las próximas elecciones regionales y municipales? Bueno, no sé si te das cuenta, pero hay música, se está produciendo el cambio de guardia aquí en La Moneda y están pasando justo por la ventana donde estamos conversando. Bueno, el Partido Socialista, desde el mismo año 80, de cuando se dictó la constitución actual, en dictadura, es que nosotros hemos planteado como demanda importante de la sociedad que Chile tenga una constitución democrática, redactada por personas electas por la ciudadanía y que sin duda elimine los enclaves autoritarios o las camisas de fuerza que tiene la sociedad y se fortalezca nuestra convivencia para poder incentivar con mucha fuerza el progreso de todos. Y lo hemos hecho durante prácticamente cerca de 40 años. Y ahora nosotros estamos liderando desde el oficialismo con la bancada más grande de consejeros constitucionales electos. Estamos impulsando de que este proceso termine bien y que haga una constitución, mira qué simple, una constitución que represente a la inmensa mayoría de los chilenos. Ojalá más del 80% de los chilenos entiendan que esta constitución refleja los valores, los principios y la convivencia que todos queremos. El respeto a las ideas distintas, el derecho a plantear nuestras libertades, nuestra opinión con mucha fuerza y que nadie sea castigado por eso. El derecho a asociarse para conseguir objetivos sociales, políticos, económicos, que sea una constitución de libertades, pero también de seguridades para todos los chilenos y chilenos. Y hoy día la delegación que fue electa por la ciudadanía, de varios consejeros constitucionales, así como los expertos que tuvimos, yo diría que están haciendo un trabajo que creo que nos enorgullece. Y esperamos que la ciudadanía, al final de este proceso, también lo valore aprobando el anteproyecto que se está elaborando. Sí, pero y dentro del Partido Socialista, porque dentro del Partido Socialista había, según como la que la contar, entre 3 y 6 facciones, porque el Partido Socialista no quedó ajeno al fraccionamiento ideológico. No olvidemos que acá en Chile hay más de 20 partidos políticos y Claro. probablemente van a aumentar ahora que hay otros que están en proceso de formalizar, digamos, su incorporación. ¿Cómo quedó por dentro? Porque el Partido Socialista es un eje. El Partido Socialista nace en el año 1936, digamos, acá en Chile. Hay unos países con mayor tradición. Anteriormente solamente está el Partido Comunista, tiene su origen allá por 1912 o 1900, un poquito antes, según sea donde se quiere colocar su inicio. Pero ¿cómo que el Partido Socialista hoy día? Porque son varios grupos que estaban ahí adentro y el tema de fortalecerlo como un eje. Y porque hay dos líneas en la parte, o sea, seguir el lado marxista por una parte o mantenerse hacia una tendencia socialdemócrata. ¿Cómo está esas dos almas? El Partido Socialista surge en el año 1930, a ver, en la década de los 30, como reacción a otros partidos políticos de la época de izquierda que tenían una vocación hegemónica, una vocación no democrática, que aspiraban a controlar toda la sociedad
a instalar su propio modelo de manera excluyente. Y el Partido Socialista surge como reacción a ese proceso y busca hacer cambios profundos en la sociedad por mayor equidad, por mayor igualdad, por mayor justicia social, pero en democracia, respetando siempre los valores profundos de la democracia tradicional. Y eso se diferencia con otros. Existe al interior del Partido Socialista libertad de expresión y también libertad de asociación. Y por eso hay varios grupos internos, desde el año 30 hasta ahora, que siempre están en una disputa política con miradas o matices distintos, pero animados finalmente por una democracia interna que permite que toda esa libertad se exprese a través de los debates internos. Hoy día el Partido Socialista, es verdad, está poniendo todas sus capacidades, todos sus cuadros, toda su institucionalidad, que lleva más de 90 años, la está poniendo al servicio del gobierno de Gabriel Boric. Estamos muy orgullosos de estar sosteniendo en gran parte la estantería en un proyecto que partió con muchas vacilaciones, pero que hoy día yo creo que está tomando su curso. Las distintas miradas que tenemos, distintas facciones, existen todavía, pero finalmente eso lo que hace es fortalecer el debate interno, pero al llegar a tomar decisiones comunes, rige la democracia, se votan nuestras posturas y finalmente todos nos ponemos detrás de la mayoría que señala el rumbo por donde debemos seguir. Por lo tanto, nuestro fraccionamiento interno opera, digamos, como elemento aglutinador, que nadie a su interior nadie está pensando en irse del Partido Socialista, sino que tratando de prevalecer su opinión. Pero finalmente la mayoría manda y nos sumamos todos respecto de las ideas que mejor prevalezcan en beneficio de la sociedad. Esa es parte de la cultura política interna del Partido Socialista, que tiene desde los años 30 hasta ahora y que explica por qué ha existido durante tanto tiempo, porque ha tenido varios presidentes de la República, como Salvador Allende, como Ricardo Lago en su época y como Michelle Bachelet, y que ha significado que todos los derechos y libertades que tienen los chilenos llevan siempre a lo menos la firma de parlamentarios socialistas, de autoridades socialistas o gremios sindicales, la sociedad civil que participa en su generación. Hemos sido parte de la construcción de este país y sobre todo de la justicia social que hoy día se puede tener. Y teniendo eso como valor, aspiramos a mejorar y transformar el futuro. Vamos, Leo, bueno, este año se cumplen 50 años del golpe de Estado, ya, donde el Partido Socialista, bueno, Allende era socialista, digamos, y tenemos toda una convulsa social, política e ideológica que empieza en los años 60, que muy finalmente llega al gobierno de Salvador Allende en su cuarto intento presidencial, llega a la moneda, ¿ya? Y coloca eso. Bueno, hoy día estamos a 50 años. ¿Cómo se ve desde tu perspectiva, y te lo pregunto en términos personales para que no intentar hacer una suerte digamos, de declaración del partido, cómo se ve para poder decirle a aquellos que apoyaron el golpe de Estado? ¿Ah? Es decir, porque hay gente que apoyó el golpe de Estado, está en desacuerdo con la violación de derechos humanos, lo reconoce, eso no hay ningún problema. O sea, ¿cómo hacemos de estos 50 años algo que efectivamente nos pueda tener una mirada común hacia el futuro? ¿Ah? Ahí están los proyectos sobre el negacionismo, por ejemplo. ¿Ah? Hay varias cosas, o sea, una suerte de muchas veces de pareciera ser que se intenta imponer una visión sobre algo y no sumar una visión integrada para que no vuelva a suceder. ¿Cómo lo ves tú desde esa perspectiva? Y aquí apelo a tu análisis político en realidad. No, mire, el Partido Socialista de Chile gobernaba en esa época con el presidente Salvador Allende y todos sabemos cómo terminó su gobierno, con un bombardeo a la moneda, con centenares de personas y autoridades encarceladas, con el cierre del Congreso y con un gobierno dictatorial, una dictadura que duró 17 años. Mira, nosotros en lo personal tenemos muchos mártires que homenajear. Hubo personas desde autoridades, tenemos exdiputados como Carlos Lorca y muchos otros que fueron apresados por la policía política de la dictadura, torturados hasta morir. Vivieron un calvario, una brutalidad hasta sus últimos días que son verdaderos horrores que espantan todavía a nuestra sociedad. Y nosotros vamos a conmemorar nuestros mártires, nos comprometen y nos llenan
de orgullo el sacrificio que vivieron, y yo creo que estamos obligados a recordarlo siempre, porque mientras se recuerden a nuestros mártires, uno también va a poder entender y sacar lecciones de una época muy difícil. Y segundo, yo creo que también debemos tener una mirada de futuro sobre esto. Quedará para los historiadores revisar las razones materiales o inmateriales o simbólicas de por qué se rompió nuestra convivencia, por qué las Fuerzas Armadas rompieron su tradición democrática y por qué tuvimos una dictadura de este tipo. Pero yo creo que cómo construimos una base común sobre los 50 años tiene que ver sin duda con valorar la democracia. Ujú. El hecho más claro e incontrovertible en toda la sociedad chilena y en el mundo es que Chile vivió una dictadura que no tuvo precedente en su historia y pocos en el mundo. 17 años donde no existía libertad de expresión, donde no existía la libertad personal, como se entiende ahora, existía una policía política de más de 5.000 funcionarios que tenía cárceles secretas. En fin, tenemos que valorar el sistema que hoy día tenemos, que es muy caótico, que a veces produce frustración porque no se consiguen cosas, pero tenemos una democracia representativa que deberá llenarnos de, por lo menos, del deseo de defenderla. Y que las diferencias que tenemos en la sociedad, que son muchas, y algunas se han prolongado demasiado tiempo en materia previsional, en materia de salud, no deberán nunca, como dijo el presidente de la República en su discurso, impedir que nosotros dialoguemos y conversemos entre chilenos, porque entre chilenos tenemos desacuerdos, diferencias, pero esas no pueden permitir o habilitar a que uno elimine a otro. Las diferencias se tienen que respetar y resolver, pero no anular o hacer desaparecer. Y yo creo que esa mirada de defensa de la democracia debería estar muy presente en la conmemoración de los 50 años desde el golpe de Estado. Digamos, en ese sentido, y ahí llevándote quizá un paso más en la reflexión, digamos, ¿a qué modelo de sociedad aspira el Partido Socialista hoy día? Porque por una parte tenemos la Agenda 2030 que define, ¿no es cierto?, una suerte de marco regulatorio para la sociedad que se quiere. Tenemos la visión capitalista tradicional, que, digamos, y de base neoliberal, que se sabe que dejemos que el mercado funcione porque eso nos dará felicidad a todos, ¿verdad? Y nos dará todo lo que necesitamos. La evidencia empírica nos dice que no es así, pero esa es la propuesta. Tenemos, yo diría, los partidos tradicionales, como el caso del Partido Socialista acá en Chile, que tiene una mezcla dentro de lo que es la base marxista, con una base socialdemócrata europea, con esos elementos que son propios de nuestra cultura en América Latina y en Chile en específico. O sea, tenemos una China que nos dice, si usted quiere negociar conmigo, mire lo que yo soy, soy un régimen totalitario, pero mire, el capitalismo funciona súper bien en un régimen totalitario. ¿Cuál es el modelo de sociedad? Porque, o sea, de alguna manera, bueno, a todo esto, el tema de lo que pasó en Francia, o sea, finalmente Macron sale de la crisis de los partidos tradicionales, un partido socialista que quedó minimizado hasta el día de hoy, una derecha que también quedó minimizada digamos, en Francia. Entonces, ¿qué modelo, en qué reflexión podría estar hoy día el Partido Socialista frente a los ciudadanos que dicen, bueno, yo estoy con el Partido Socialista, es tradicional en Chile, pero ¿a dónde me quiere llevar? Mira, hoy día hay una crisis global a nivel mundial de lo que son los proyectos políticos particulares en cada sociedad, producto en gran parte de la globalización económica que finalmente pone en contacto a través de redes digitales a todos los grandes centros de producción y consumo, y todo el planeta se interrelaciona, intercambiando su riqueza y produciendo algún tipo de prosperidad, como nunca se había visto antes en décadas anteriores, pero al mismo tiempo produciendo mucha desigualdad. En ese marco, evidentemente, el Partido Socialista tiene dos rasgos que son muy claros. Uno, tiene que ver que somos un partido de vocación democrática. Nuestro partido ha estado siempre luchando por profundizar la democracia, es decir, que todos los ciudadanos tengan verdaderas atribuciones para incidir en la decisión de sus sociedades, por recuperar la democracia cuando la hemos perdido, como lo hicimos en dictadura, o simplemente intentando expandirla a los lugares, a los sectores más marginados de la sociedad. Nunca en el Partido Socialista va a haber una mirada hegemónica de la sociedad, de mirada única o de partido único.
sino muy por el contrario, fomentar el pluralismo, la diversidad de ideas y desde ahí conseguir la síntesis que permitan democráticamente que los países se gobiernen. La democracia no tiene atajos ni alternativa para el Partido Socialista. Y en segundo lugar, nosotros evidentemente tenemos un ideario económico y social basado en la justicia social. Vivir en sociedad implica varias decisiones fundamentales. Nosotros en términos de lo que es el mercado y las políticas de mercado, nosotros entendemos que es un gran asignador de recursos, probablemente insuperable, en materia de bienes de consumo, en materia de alimentos, en materia del funcionamiento básico de la sociedad. Es ineludible que el mercado funcione, pero que funcione de verdad, con libre competencia, sin colusión de precios, sin pocos actores, como ocurre en Chile. Hoy día en cada mercado hay 2 o 3 actores que se lo reparten en reuniones secretas y finalmente los consumidores ven cómo le suben los precios a niveles exponenciales. Nosotros en eso estamos en favor de la libre competencia. Con una salvedad, en materia de derechos sociales, son sin duda necesidades que tienen que resolverse entre todos, como por ejemplo la salud de los 18 o 19 millones de chilenos. En materia de educación, cómo se forman los chilenos y chilenas. En materia de vivienda, que son las necesidades que se resuelven en sociedad, nosotros creemos que tiene que haber un rol preponderante de la solidaridad, de todos contribuir a que nadie se quede atrás, que no hayan segmentos de la sociedad marginados por no tener el mismo poder económico que otros. Y nuestra vocación de justicia social, de luchar contra la desigualdad y buscar resolver estos problemas sociales con mecanismos de solidaridad, donde el mercado no es excluido, pero no puede ser el que decida finalmente quién accede a estas soluciones, me parece que es fundamental. Hoy día nosotros hemos impulsado muy fuertemente una reforma previsional y estamos buscando resolver los problemas de salud con una mirada donde la salud y la educación de los chilenos y chilenos y la previsión no depende exclusivamente del bolsillo de la persona, porque eso significa institucionalizar la desigualdad. Nosotros queremos que estos problemas los resolvamos entre todos, cada uno contribuyendo de acuerdo a su proporción, pero garantizando niveles mínimos para que nadie en nuestra sociedad, por ejemplo, viva en pobreza o viva bajo la línea de pobreza ni en la época adulta, ni en la infancia, ni menos en la vejez. Y eso son parte de las tareas que hoy día tenemos como Partido Socialista. ¿No? O sea, yo creo que no, no es menor. Ahora, dentro de eso, digamos, ¿qué opinión te merece, y ahí pido tu análisis en realidad, digamos, el Partido Republicano? ¿Qué pasó con el Partido Republicano que logra sacar esta mayoría ahora en el Consejo Constitucional? Se logra posicionar en las encuestas, más allá de que José Antonio Casa figure como presidenciable, pero es un fenómeno, yo diría que parece ser un bandazo, por una parte. Digamos que la ciudadanía pareciera ser, hay coherencia entre lo que fue el rechazo de la propuesta constitucional anterior, el 4 de septiembre, y la votación hoy día que hemos obtenida por CAS. Yo no estoy muy de acuerdo que haya una correlación directa, pero claramente hay elementos para sostenerlo. Pero sí, de verdad, ¿cómo se ve el socialismo? Porque finalmente, como tú bien lo decías, el socialismo tiene mayoría, o sea, tiene una bancada fuerte en el Consejo Constitucional y probablemente va a ser el gran interlocutor con el Partido Republicano, donde yo diría, a pesar de todo lo que se dice, también tienen posiciones distintas entre ellos. O sea, es decir, como no todos piensan lo mismo, están los conservadores más duros, hasta esos conservadores liberales, incluso liberales dentro del Partido Republicano. ¿Cómo lo ven ustedes este fenómeno político que significa el Partido Republicano? Bueno, yo creo que el fenómeno republicano llama mucho la atención por el explosivo crecimiento que han tenido en prácticamente 2 años. El año 2021 hubo elecciones parlamentarias en todo Chile y los republicanos presentaron candidatos a todos los cargos que se estaban postulando y sacaron cerca del 10% de los votos de la ciudadanía, con voto voluntario. En la elección que ocurrió ahora en el mes de mayo, acerca del Consejo Constitucional, los que van a redactar la nueva Constitución, a diferencia del anterior, fue con voto obligatorio. Y todos los partidos, al igual que en la elección del 2021, presentaron candidatos. Todos los partidos tradicionales, desde izquierda hasta derecha,
salvo uno, mantuvieron sus votaciones, subiendo décimas o 1 punto o 2 puntos. Por ejemplo, la UDI bajó 1,5 puntos, el Partido Comunista subió 1 punto, nosotros subimos décimas, pero hay uno que subió no décimas ni 1 punto, subió 25 puntos. Si uno hace un gráfico, todos los partidos se mantienen casi parejos, pero hay uno que tiene una columna gigantesca, el Partido Republicano. Subió de 10% a un 35%, más de 2,5 millones de electores adicionales, que no se los quitó a los demás partidos, porque todos mantuvieron sus votaciones, sino que más bien se nutrieron, creo yo, del votante nuevo, del votante en voto obligatorio, que en la primera elección del 2021 y en todas las anteriores no participaba en los procesos electorales, se abstenía de ir a votar o votaba nulo y votaba blanco. Ahora fueron, porque era voto obligatorio, y mayoritariamente, de manera clara, nítida, votaron por el Partido Republicano. De ahí vienen esos votos. ¿Por qué ocurre? Y otra característica es de dónde vienen esos votos. Básicamente los sectores más populares. Uno pudo ver dónde ganó el Partido Republicano, donde sacó el 80 al 90%, y son muchas de las comunas más pobres de Chile. Yo creo que ese voto hacia el Partido Republicano no es una tendencia estructural de largo plazo, es un momento republicano, donde ellos captan la atención y el interés de votantes críticos del sistema social, económico y político. Son de comunas pobres, probablemente son personas marginadas de la sociedad, que no tienen trabajo estable, que tienen una existencia precaria, que les cuesta llegar a fin de mes, y por esa realidad que viven de sobrevivencia, tienen pocas razones para apostar por los partidos tradicionales y apuestan por el nuevo, votan por el más disruptivo, el más crítico, incluso el que más impugna la sociedad actual, sin importar realmente hacia dónde los pueden llevar. Mire, los candidatos del Partido Republicano al Consejo Constitucional prácticamente nadie los conocía, y finalmente recibieron una avalancha de votos, básicamente porque eran parte de ese partido impugnador y crítico del sistema, y teniendo una votación que, bueno, la vamos a tener presente durante todo el Consejo Constitucional, pero que yo creo que no se va a mantener a largo plazo, porque si hay un partido más defensor del statu quo, más conservador de lo que hoy día existe, son la ultraderecha chilena y la ultraderecha en el mundo, como el Partido Republicano en Chile, como el Partido Vox en España, bueno, en fin, hay expresiones en muchos países. Así que ese es mi análisis respecto del fenómeno republicano, y de dónde se origina esta irrupción, este tsunami republicano que sorprendió a todo el mundo en la última elección. ¿Y hay disposición del Partido Socialista para conversar con el Partido Republicano en un entorno obviamente democrático? Por supuesto, el Partido Socialista siempre ha confiado en el diálogo. Cuando el diálogo se ve más lejano, más imposible, entre personas que piensan diametralmente distinto, el Partido Socialista siempre va a buscar los mecanismos del entendimiento. Y mira, las curiosidades, a pesar de la ideología conservadora que tienen los republicanos, de mantención del statu quo, que incluso reniega de los avances internacionales de Naciones Unidas. Hasta yo le he dicho, son negacionistas hasta la Carta de Derechos Humanos. Yo creo que igual se puede llegar a un entendimiento con ellos, porque son prisioneros de su éxito. Ellos son el partido más votado hoy día por lejos. Tienen la expectativa, la ilusión, el sueño de elegir un presidente de su fila, José Antonio Kast. Pero el hecho de haber tenido esta gran votación en el mes de mayo y ser mayoría prácticamente en el Consejo Constitucional que va a elaborar la Constitución, los pone en el radar de todos los chilenos y chilenas para saber si ellos son capaces de construir algo, no solo criticar o impugnar la sociedad o fomentar la crítica social ácida y dura, si son capaces de transformar esa crítica en construir algo positivo, algo nuevo, algo que mejore la vida de los chilenos. Y por eso ellos están sin saber qué hacer. ¿Nos mantenemos en el libreto duro, crítico, impugnador, o llegamos a entendimiento con los que quieran, con los que son razonables para mejorar la vida de los chilenos y renunciamos a esa crítica? Bueno, el Partido Socialista va a estar sacándolo al pizarrón
y viendo realmente cuáles son sus credenciales. Si realmente creen en una democracia como todos los chilenos, si realmente buscan mejoras y progreso para la libertad y derechos de los chilenos, si realmente quieren resolver los grandes problemas de la ciudadanía en materia de previsión, salud, vivienda, etcétera. Eso es parte del debate que viene y yo creo que desde el punto de vista político va a merecer la atención de todo el mundo y el Partido Republicano se va a jugar su futuro en lo que haga sus representantes en el Consejo Constitucional. Bueno, esas son las palabras, la reflexión y análisis que de diputado Leonardo Soto, que es un amigo de la casa, que siempre nos aporta con esa visión propia, pero además que tiene un argumento necesario y cosa que yo lo invito a usted que nos está siguiendo semana a semana para que lo converse. Ah, ¿está de acuerdo con lo que dice el diputado Soto? ¿Está de acuerdo con lo No, que dice este escenario? Pero, digamos, lo importante en democracia es dialogar, reflexionar, para poder llegar a las convicciones que cada uno puede tener. Pero la democracia se construye dialogando, ¿o no, Leonardo? así es, la democracia no es un gran sistema porque es caótico, a veces es frustrante, decepcionante, que cuesta hacer cambios. A veces la democracia se bloquea, como está ocurriendo hoy día con una oposición que le está negando la sal y el agua al gobierno, que le rechazó una reforma tributaria que hasta los empresarios consideran que es positiva, pero la derecha no. Quieren rechazar la reforma previsional, quieren buscarle un perdonazo a la ISAPRE, que se han mantenido como sistema metiéndole la mano al bolsillo a todos sus pacientes, en fin, pero finalmente la democracia permite que estas cosas se discutan y finalmente el entendimiento y el diálogo produce los avances en nuestra sociedad. Y por eso nosotros no vamos a renunciar nunca, aunque parezca muy distante o muy difícil, a las posibilidades de entendimiento para poder producir avances, progresos en beneficio de los chilenos y chilenas. No me parece que quedarse en el mismo lugar y bloquear de manera indefinida, como lo está haciendo la oposición, sea una postura que enorgullezca a los chilenos y chilenos. Yo creo que si se mantienen en el inmovilismo, solo van a perjudicar a la inmensa mayoría de los chilenos y a sus propias posturas también como partido. Bien, bueno, ahí con esa palabra cerramos nuestro programa digamos, de esta semana. Lo invitamos para que usted converse en su casa, nos vea en Twitter, Facebook, YouTube o Instagram, nos siga por Mundo TV, desde Antofagasta hasta Los Lagos, por Telecauquén, en Ñublevisión, por supuesto Radio Nunquén de Concepción. Leonardo Soto, muchas gracias por tu gentileza y disposición. Y a ustedes, los invitamos a una próxima versión de las cartas sobre la mesa en nuestra sexta temporada, la próxima semana. Nos vemos.